Continuamos en Enfoque Matinal desde CDN para ustedes y como ya les anunciaba, vamos a hablar de salud mental. El doctor José Miguel Gómez, como cada viernes, nos acompaña y esto se agradece muy especialmente porque se necesita orientación. Profesor, bienvenido, un placer. Buenos días queridos amigos y a todos los amigos que son militantes fieles de esta sección Viernes de Salud Mental, doctor, CDN, Pablo Maquini y José Miguel Gómez. Mire, doctor, perdón. La gente en la calle me saluda, el viernes te espero con Pablo Maquini. Oye, ¿cómo es? No, es que usted está cosechando lo que ha sembrado, porque como dice Pedro Mir, son muchos años en esto, son muchos libros y muchos aportes. Doctor, usted sabe que cada cierto tiempo yo lo tiro para lo hondo usted, porque usted, acordamos un tema, pero después la actualidad saca una información terrible y yo abuso de su sapiencia para decirle, ¿podemos explicar un poquito esta peste de 238 fallecidos en los primeros 5 meses del año por depresión? Usted nos puede orientar 5 minutos y luego entramos al tema central y pido perdón de entrada. ¿Sobre la depresión? 238 víctimas de la depresión, suicidios por depresión en lo que va de año, ni siquiera en lo que va de año, de enero a mayo 30. El primer semestre del año. Los primeros 5, que es peor todavía. ¿Qué es lo que qué se puede hacer más bien? ¿Qué podemos hacer ahí? Brevemente, por favor, doctor. Y excuse que lo estoy tirando para los hondos sin... Mira, Pablo, recuerda que cuando el inicio de la pandemia, en la última semana de febrero, marzo, la primera semana de marzo, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud habían llamado a prestar atención a los problemas de trastornos mentales y psiquiátricos que se iban a triplicar producto de los daños colaterales que iba a producir el COVID-19. El confinamiento, el distanciamiento social, el cambio brusco de la vida de las personas, la dinámica de las personas, los problemas económicos, los conflictos familiares, maritales, iban a disparar algunos estresores psicosociales y a las personas que son vulnerables o que tenían un trastorno psiquiátrico y habían abandonado sus medicamentos o no le habían dado seguimiento a sus consultas y se habían disparado los problemas de sueño, el insomnio, los problemas de tipo económico, las dificultades, el pánico, los trastornos de ansiedad. Esos acontecimientos, esas adversidades y esas circunstancias nuevas iban a producir más personas en indefensión, más personas vulnerables y más personas iban a entrar en depresión. Una depresión como una respuesta reactiva a un acontecimiento psicosocial que había originado la pandemia y por tanto los indicadores de depresión se iban a triplicar y los de suicidio. El primer mes, después que empezamos a recibir llamadas y asistencia vía online de la población con trastornos de ansiedad, ataques de pánico, insomnio, nerviosismo, intranquilidad, miedo, desesperación, conflicto con los muchachos, con la esposa, dentro de la casa, ya en el mes, finales de abril, se empezó con los episodios depresivos, con los intentos de suicidio, con ideaciones suicidas, con pacientes hablando sobre, planteándole a la familia la idea suicida. Lamentablemente, ha sucedido como se hizo el pronóstico.
de la Organización Mundial de la Salud, y ya estamos viendo una consecuencia del segundo evento de problemas mentales que van a venir, no solamente en la República Dominicana, que se va a presentar en todo el país, en todo el mundo, en todo Centroamérica y Latinoamérica. Van a aumentar los trastornos psiquiátricos, depresión, suicidio, adicciones, divorcios, conflictos familiares, problemas psicosociales, como daños colaterales, como resultados en las afecciones en la salud mental del pueblo dominicano. Sí. Y esas estadísticas van a aumentar. Fíjate que hace 20 días, ustedes mismos, como canal importante de noticias, estaban recogiendo las informaciones, cómo había aumentado la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica, los trastornos del sueño, los trastornos respiratorios, la ansiedad, el nerviosismo en muchas familias. Ahora hemos visto un aumento estas 2 últimas semanas de intentos de suicidio y de suicidio en República Dominicana. Ese es el llamado. El llamado a la familia en República Dominicana es que aquellos pacientes que estén cursando con depresión, aquellos pacientes que tienen una medicación por un trastorno bipolar, depresión o esquizofrenia, deben de buscarle la ayuda psiquiátrica, mantener sus medicamentos para prevenir los intentos de suicidio y suicidio consumado en la República Dominicana durante esta fase 2 o la fase 3 que se espera que va a aumentar. Doctor, gracias, y excúseme que lo tiré para lo hondo sin previo aviso, pero ya nos conocemos y yo me doy esas licencias de abusar de sus conocimientos. Como colofón quizás a esta introducción, usted sabe que Joaquín Sabina tuvo una crisis depresiva muy, muy fuerte, y de esa crisis surgió una canción que se llama Nube Negra. Y hay 2 versos que me gustaría, para cerrar y entrar a lo vital, ofrecer aquí. Dice que cuando busco el verano en un sueño vacío, cuando te quema el frío si me coges la mano, cuando la luz cansada tiene sombra de ayer, cuando el amanecer es otra noche helada, cuando juego mi muerte al verso que no escribo, cuando solo recibo noticias de la muerte, cuando corta la espada de lo que ya no existe, cuando deshojo el triste racimo de la nada. Esa es una canción, se llama Nube Negra, y es una manera genial de hacer canción y hacer poesía de algo tan terrible como la depresión, la nube negra. Pero, doctor, el significado de lo vital en medio del COVID, esta covidianidad, por favor, hablemos del significado de lo vital, por favor. He estado leyendo, he estado revisando y he estado ya en la consulta, evaluando la diferenciación entre las personas que tenían una vida sumida en el significado vital y de las personas que solamente vivían como una respuesta de comportamiento social y de estímulos personales hacia el consumo y hacia las circunstancias socioculturales. Okay. Esa diferenciación la hemos visto y se ha planteado en la pandemia porque hay gente que ha entrado en pánico, porque hay gente que ha entrado en trastorno de ansiedad, en depresión, en suicidio, porque hay gente que en medio de la crisis ha recogido maletas y se ha ido de su casa en vez de ganar la experiencia de aprender a vivir en la casa. Porque hay gente que se ha desorganizado, que ha entrado en trastornos inadaptativos, ha manejado mal los estresores psicosociales de la pandemia. ¿Qué ha pasado? Y hemos visto otras personas que han buscado en los recursos vitales. En esta circunstancia, Pablo nos ha puesto en evidencia lo frágil, lo vulnerable
del ser humano, de la vida. Esas depresiones o suicidios tienen mucho que ver con esa vulnerabilidad. Es que en estos 3 meses de pandemia hemos visto lo simple, lo banal, lo circunstancial, lo trivial, que son muchos acontecimientos. ¿A qué le poníamos interés? Tenemos meses viviendo sin el vehículo, sin los trajes, sin la cena, sin los confort, sin muchas cosas en la casa, viviendo en lo simple y en lo práctico, a través de los medios y de las redes, comunicándonos con nuestros familiares y nuestros amigos. Hemos visto esto. ¿Y cuál es el resultado hemos tenido y qué nos ha cambiado o qué no nos ha cambiado la vida? Y entonces hemos encontrado la importancia de aquello que siempre los clásicos, los filósofos, los poetas, y esa descripción de Sabina está ahí. La capacidad y cómo el arte fortalece el espíritu. Y entonces en esta circunstancia, mucha gente ha encontrado el significado de lo vital dentro de la soledad, dentro del confinamiento, en una buena lectura, en un buen cine, en un buen teatro, en un buen libro. A crecer en la soledad, a hacer ejercicio, a meditar, a comunicarse con sus familiares, a valorar el significado que tiene la familia, que tiene la pareja, que tienen los hijos, el significado de los amigos, la afectividad en este distanciamiento social. Entonces, el ser humano ha visto que los vínculos, que el apego, que el sentido de pertenencia, que la trascendencia que tiene el ser humano, a eso me refiero en lo vital, que es lo que le da consistencia, sentido de utilidad y de trascendencia, autorrealización al ser. Entonces, esas personas que han podido conectarse con ese significado vital, evidentemente son los que han tenido mejores respuestas adaptativas en la salud mental en estas circunstancias de pandemia, sí. Pablo. Doctor, pero esto remite, bueno, los griegos lo dijeron todo lo que se dice, si usted busca atrás, lo dijo un griego, pero aquello de una vida con propósito, el propósito en la vida y el que tenga un porqué, siempre encontrará el cómo. ¿Hasta qué punto en el centro de todo esto la pandemia lo que ha hecho es potenciar negativamente ese vacío existencial de ese ser humano light que ya ha perdido la pasión? Por ejemplo, en la política ya no hay la misma pasión de antes de la Guerra Fría, antes de finalizar la Guerra Fría. O sea, la gente ya no tiene ese propósito de vida y quizás eso parcialmente se ha explicado a partir del aumento de las iglesias evangélicas en los últimos años. ¿Hasta qué punto, qué tan importante es y cómo lograrlo, de qué forma encontrar ese propósito en la vida, ese por qué para poder encontrar el cómo? Por favor, doctor. Una pregunta y una reflexión muy importante la que ha hecho, porque sabe, Pablo, que los seres humanos han visto después de la cultura hedonista, del neofilismo, del relativismo ético, de la vida pragmática, de la misma posverdad y de esta cultura de lo desechable, el ser humano lo han dejado solamente fortalecer una identidad que perdió la identidad del yo para buscar una identidad social transferida, referida, reforzada y validada a través de lo visual. Entonces el ser humano se hizo un elemento de lo visual,
de buscar el éxito, la notoriedad a través de las redes, del Facebook, del WhatsApp, y de buscar esa legitimidad en el éxito, en el consumo, y por eso tuve la necesidad corporal de la gente visibilizar los éxitos y la vida a través de esas redes, subiendo muchas cosas. Hay gente que se levanta de la casa, se maquilla y se arregla, y se pone un buen vestido, se tira una foto y dice que salió a cenar, y mentira, que volvió a acostarse. Sí, doctor. Hay otros que suben fotos viejas de cuando tuvieron un viaje. Ajá. Y dicen estoy en estos momentos en París. Hay otros que te dicen que están en la playa, otros días que te suben cosas fenomenales y esa persona puede estar en su casa aterrorizada de miedo, doctor, en pánico, depresivo. Es decir, el autoengaño, el divorcio del ser para buscar el parecer, buscar la notoriedad, la legitimidad y la aceptación y la validación social. Eso nos ha quedado. Y ese ser humano, evidentemente, es más frágil, emocionalmente es más vacío, es más temeroso, tiene menos consistencia. Su filosofía de vida, un nivel de requerimiento, lo ha invertido, lo ha puesto en ese consumo, en esa vida cortoplacista de la autogratificación inmediata y de vivir aumentando una dopamina en su cerebro en la búsqueda de que le han validado que la felicidad son momentos felices, que hay que vivir ese cortoplacismo. Y resulta que ahora esta pandemia ha roto con eso. La pandemia ha puesto en crisis no solamente al mercado, al consumo, ha puesto esa legitimidad hedonista a vivir en la prioridad, a darle prioridad al sistema sanitario, a cuidar a través de medidas de higiene, del distanciamiento social, de quedarse en casa, de usar la mascarilla, usar los lentes y protegerse. Eso le ha quitado la notoriedad y la visibilidad al cuerpo, a un cuerpo narcisista que buscaba la belleza y la trascendencia. Y por eso que vemos más personas más vulnerables, más en pánico, más temerosas y con más depresión y con más intentos de suicidio. Yo pienso que la posmodernidad está cuestionada. El ser humano va a tener, Pablo, que buscarles nuevas respuestas a esa vida, a esos nuevos para qué, y buscar esos significados vitales para darle importancia realmente a este tránsito de la vida y aprender a vivir más en sintonía con las cosas que pueda conectar, que le den legitimidad, que le den validez, que le den fuerza a este existir, que sea diferente a lo que nos ha planteado la economía y la cultura laica. Sin embargo, doctor, esto se agrava con lo de las redes. Hay un libro de Goleman fundamental para entender muchas cosas de la psiquis humana en estos tiempos, que se llama el autoengaño, la psicología del autoengaño, porque hay un asunto, y pido su reflexión, que tiene que ver con las redes sociales. Usted lo explicaba, yo me tomo una foto y digo que estoy cenando en el restaurante más caro, pongo una foto de cuando yo tenía 30 libras menos y estaba menos viejo, pongo una foto que estoy en París sin estar en París, pero hay un problema, es que yo creo una imagen del hombre que está joven, del hombre que está en buena forma física, que tiene dinero, pero todo eso es mentira. Yo no he ido a París, yo no estoy frente a una playa de Hemingway, no, pero eso se suma entonces a una presión, además de la presión normal en la sociedad, porque yo tengo que vivir acorde con la imagen que yo le vendo a los demás en las redes, que es en muchos casos la única vida que tengo. O sea, que hay gente que su vida son las redes, que no tiene una vida real. Entonces, ¿hasta qué punto las redes sociales pues ha agravado todo esto? Porque yo a través de mi Facebook creo una imagen del tipo exitoso, el tipo maravilloso, muy bien, que yo sé que un poco uno no se puede engañar, salvo el libro de Goleman de la psicología
del autoengaño. ¿Esto se agrava? Esto se agrava más porque recuérdate que una de las situaciones del autoengaño es también el sabotaje mental. Y el autosabotaje tiene mucho que ver con las huellas somáticas. Hay mucha gente que vive en autosabotajes emocionales, en autosabotaje psicológico, porque en su huella somática, desde pequeño muchas veces le dijeron, no sirve para nada, todo te sale mal, no va a lograr nada, no va a llegar, eres bruto, eres tonto, eres poquito, y entonces le disminuyeron, le asesinaron la autoestima. Y cada vez que quiere emprender, desde una tarea para rebajar, hasta aprender un idioma, hasta conectar con la sociedad o ser competidor, se autosabotea él mismo. Y cuando no tiene respuesta desde el punto de vista lógico, racional, entonces se autosabotea y se autoengaña diciendo que no le dan oportunidad, que nada lo ayudan. Y si el otro lo logró, el amigo, la otra persona, entonces busca el recurso de la envidia y te dice que fulano está robando, que fulano hace cosas mal hechas para poder llegar, y ese autoengaño lo lleva a vivir una vida con poca consistencia, con poco equilibrio, con poca sanidad espiritual. La persona que se autoengaña entonces lleva una vida ficticia, lleva una vida practicada a través de la ilusión. Es lo que le llaman personas ilusionistas, que es el que cada vez que te ve está hablando de un proyecto que tiene pendiente por realizar, una empresa que va a arrancar, unos negocios que ya vienen de camino y una vida de éxito y triunfo, pero nunca arranca. Está como la carretilla, como el síndrome de la carretilla, paralizado y esperando que otro lo empuje, porque ha perdido su propia automotivación, su propia gerencia, y se ha quedado paralizado por años. Esa autoparalización, ese autosabotaje, ese autoengaño, entonces busca el recurso en el amparo de esas redes sociales que son permisivas y te permiten hacer todo lo que tú quieras desde una vida placerosa, desde una vida de la conquista, de la autogratificación, de la dimensionalidad, de todo lo que se hace. El autoengaño también es el individuo que anda siempre con 2 libros en la mano y no los ha leído, pero siempre quiere vender la idea de que él es... Volvemos a la imagen. El otro anda siempre con una ropa de gimnasio, pero no acaba de entrar al gimnasio. Entonces hay mucha gente que se viven autoengañando en la vida y que es penoso cuando una persona llega a la madurez, 30, 40, 50 años, postergando todo un proyecto de vida, no siendo asertivo, no logrando, no conectando, no gerenciando su proyecto de vida y de una vida con propósito. Entonces, eso es autoengaño. Sí. Y eso lo ve uno mucho en la vida y evidentemente en esta pandemia, en las adversidades, en las circunstancias, es que las personas que han vivido autoengaño se hacen más vulnerables. Okay. Doctor, entonces, acudo al terapeuta ahora. Acudo al terapeuta, el problema está ahí. Pasaron los años, el amigo va de proyecto en proyecto, él tiene una imagen de intelectual y anda con los libros debajo del brazo, tiene una imagen de que él va al gimnasio y anda con el bulto del gimnasio. Entonces, ese tipo de personas que van pasando los años y usted siente que no han encontrado el camino, porque lo del éxito es una cosa muy relativa. Yo soy más del propósito. Yo estoy aquí para trabajar, para ser maestro, y soy feliz siendo maestro y me siento realizado porque soy un maestro dedicado a enseñar, punto. Ya lo de si llego a ministro de Educación, eso es otra cosa. Ahora,
Esa persona atrapada, que han pasado los años, pasaron los 30, llegaron los 40, se acercan los 50, y usted lo ve como que no arranca, insisto, no en lo del éxito conocido socialmente, como se conoce el éxito, no, el de yo estoy estoy en mi elemento, como dice Yupanqui. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué consejo usted le puede dar a esa persona que no se puede engañar a sí mismo? Y yo no sé por dónde ando. ¿Qué se puede hacer, por favor? Muy importante, porque siempre que me toca acompañar a una persona que ha sido incapaz de asumir una vida con propósito, y con propósito saludable, con objetivos, con metas, y sobre todo aprendiendo que las metas son diferentes a los propósitos, que las metas tienen tiempo de inicio y tiempo de caducidad. A las personas se le evalúa ese sistema de huellas somáticas, se le busca dónde están sus miedos. El miedo es un aprendizaje social. ¿Quién lo ha limitado emocionalmente? ¿Qué ha pasado con sus emociones? Que cada vez que piensa movilizarse, conectar, su huella lo paraliza y lo limita el miedo, el temor, la inseguridad, la falta de autoestima para poder decir yo puedo, yo lo voy a lograr, esa falta de autoconfianza, de autocompasión, de autodeterminación personal. Esas limitaciones, Pablo, hasta que esa persona no confronta esa huella somática de esos miedos que le paraliza, porque ese cerebro en los primeros 5 años de vida y después influyó mucho la crianza, influyó mucho el bullying, influyó mucho las burlas, los miedos, lo que le dijeron y lo que le limitaron desde pequeño. Entonces, si esa persona no desarrolló habilidades sociales, destrezas sociales, y ahora en la adultez no cuenta con inteligencia emocional, inteligencia social, no ha podido autorregular sus emociones para estimular a su cerebro a producir un enfoque nuevo, hay que enseñarlo, y eso solamente es a través de la psicoterapia, a través de acompañarlo y de producir una neuroplasticidad, una nueva neurogénesis, unas nuevas células que conecten en su cerebro, que produzcan nuevos químicos en su cerebro, que le produzcan más dopamina, más serotonina, más catecolamina, más glutamato, para que esa persona se pueda motivar, para que esa persona pueda tener más energía, más vitalidad y pueda romper con sus miedos. Entonces yo pienso que a esos adultos hay que decirles estas cosas, porque mucha gente que uno conoce, que anda en las calles caminando, que anda en un proceso de ambulación sin propósito, hay mucha gente que debió tener éxito, que incluso en la universidad sacó buenas notas y que aparentemente tuvo una inteligencia cognitiva para que le vaya bien. Y uno ha tenido que ver que se ha quedado atrás, que no ha podido competir, que no ha podido ser exitoso, que no ha podido lograr oportunidades que no se las dieron, pero que tampoco las creó, que no las luchó. Entonces esas personas, muchos hijos que padres ven así, dentro de una habitación, quedándose a través de las redes conectados 10 horas en videojuegos, 10 horas en Netflix, 10 horas mirando series y películas, y como que la vida se le está yendo y no han logrado cosas tangibles. Y entonces uno le pregunta, bueno, ¿y cuándo es que va a lograr la familia, la pareja, el trabajo? ¿Cuándo te va a lograr tu autonomía? Porque los padres no van a estar toda la vida, no te van a suplir toda la vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo va a autogestionar tu vida?
Esas cosas son reflexiones, Claro. que lo que nos están viendo tienen que hacerse. El ser humano tiene que ser un ser humano autorreflexivo, autocrítico, que pueda confrontarse y que pueda levantarse y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué no logro las cosas vitales que debo de lograr? Eso es importante, Pablo. Doctor, y estas reflexiones hay que hacerlas. Doctor, muchísimas gracias porque usted ha tocado hoy un tema demasiado importante y que quizás una reflexión última nos lleva a que es urgente cuando usted adolece de esas cosas buscar la ayuda, que los libros de autoayuda no solucionan porque marcan el camino, pero usted necesita esa terapia que le empuje, que le abra el camino, que le diga cómo hacerlo. Porque uno ve mucha gente, y usted lo decía ahora mismo, de exitosa académicamente, que por falta de un propósito y escasa inteligencia emocional, entonces, ¿qué ocurrió si era el más brillante de la clase, en el liceo, en la universidad? Así que yo creo que vamos a tener que seguir insistiendo con la importancia de que la gente cuando siente que algo no anda bien, pues no basta con el consejo del amigo, el cura, el pastor, el padre, el libro de autoayuda, sino acudir donde el profesional que lo puede guiar, porque el tiempo pasa y es terrible. Muchísimas gracias, doctor. Buen día, gracias. El abrazo de siempre. Son los lujos que nos damos aquí en Enfoque Matinal. José Miguel Gómez y Montero en su sección de salud mental. Ya regresamos.